Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau y les doy la bienvenida al episodio número 12 del podcast. En esta ocasión vamos a hablar de logoterapia con Abigail Guzmán. Ella no solamente nos va a hablar de los orígenes y de cómo fue que surgió esta terapia, sino que también nos va a compartir algunas de sus experiencias. Seguramente muchos de nosotros nos hemos sentido perdidos, ya sea en el ámbito personal o profesional, sentimos que nos estamos equivocando mucho o que no sabemos qué decisiones tomar, o que incluso hemos perdido motivación en ciertas cosas que antes nos gustaba mucho hacer y que de pronto ya no le encontramos sentido. Es normal que nos sintamos así en algún momento de nuestra vida, cuando estamos atravesando por algún problema o alguna situación inesperada y que de pronto nos hace sentirnos justamente así vulnerables ante la situación que estamos viviendo. Sin embargo, esto no es bueno ni es malo. De esto habla justamente la logoterapia, de encontrar el sentido a nuestra vida. Como siempre, yo los invito a que se queden a ver este podcast, a que le den like si les gusta, y así como lo compartan con todas las personas que crean que les pueda resultar interesante. Y sin más, comenzamos. Muchas gracias por estar aquí en el podcast. Como ya les había mencionado en la introducción, vamos a estar hablando de logoterapia y ya me encuentro con nuestra invitada de hoy, que es Abigail Guzmán. Abby, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Clau, encantada, como siempre aquí estamos para platicar un ratito. Me encanta tenerte aquí porque, bueno, la logoterapia es un tema que de hecho ya se ha hablado aquí en el podcast, ya hemos tenido algunas logoterapeutas, sin embargo nunca se ha hablado como tal, nunca se ha profundizado en el tema, entonces, digamos, se ha hablado como de embarrada del tema, como que la palabra ha sonado por ahí, pero nunca se ha hablado como tal qué es, cuáles son sus orígenes y todo esto, y yo siendo una persona que está muy, vamos a decir, relacionada con la logoterapia, pues para mí es muy interesante poder explicarle a la gente, que la gente se entere de qué es esto. Entonces, bueno, vamos a hablar justamente de los orígenes, de quién lo fundó, de en qué se basa todo esto, y también me gustaría que nos contaras por ahí algunas experiencias tuyas, pero antes de entrar ya al tema, centrarnos ya en el tema principal, me gustaría que el auditorio, que toda la gente que nos está escuchando en este momento te pueda conocer, sepa quién eres tú, así que dime, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste a la logoterapia? ¿Qué te dedicas? Bueno, mira, yo soy Abigail Guzmán, soy mexicana, pues tengo mi familia, tengo la pasión de leer, me encanta leer, y soy una enamorada de la logoterapia. La logoterapia ha hecho darle sentido precisamente a mi vida, a resolver y responderme muchas preguntas que yo he tenido. Por eso yo llegué a la logoterapia. Yo tenía precisamente situaciones personales de vida, existenciales, que ahorita vamos a entrar en eso, que te van llevando a buscar algo más, como que cuando me platicaron de la logoterapia me gustó, me interesó muchísimo y tomé un diplomado y de ahí me decidí a tomar la especialidad, que fueron 5 años de estudio. Entonces, bueno, eso me sensibilizó muchísimo, como que conectó en como yo soy, conectó con mi forma de ser, en mucho de cómo yo veía la vida, y también enfocó muchas cosas que yo veía de la vida, mis creencias, mis parámetros personales, como que se acomodaron muchas cosas en mi vida, que me fueron abriendo puertas inimaginables. Yo ni me imaginé que iba yo a llegar hasta donde estoy ahora en mi vida, y que la logoterapia fue una herramienta importantísima para resolver muchísimas situaciones personales difíciles que he tenido, y también en lo cotidiano, porque la logoterapia, ahorita vamos a entrar más como en el tema, la logoterapia tiene su función, digamos, en darle este sentido a la vida, pero también al día a día, a lo cotidiano, hacer del ordinario algo extraordinario. Como que fue una enseñanza personal y que a partir de esa enseñanza tú pudiste como transmitirla a los demás, ¿no? En este caso a tus pacientes. Sí, y es como un compromiso porque va siendo un estilo de vida. No se queda nada más en la práctica profesional porque es como una filosofía de vida. Tiene que haber una coherencia. Vamos a hablar del sentido de vida y si vas a ayudar a otras personas a que encuentren ese sentido de vida, por supuesto que tú lo tienes que tener también, ¿no? Tú no puedes ir vagando por la vida sin saber qué quieres o sin motivación alguna, y entonces intentar que los demás pacientes sí lo tengan, ¿no? Pues claro que tienes que manejarte con esa coherencia que mencionas. Me gustaría saber, ¿cuántos años llevas tú entonces dando terapia ya? No puedo decirte así una
un número, ahorita no lo tengo así, pero pues alrededor de 22, 25 años, ya dedicándome como logoterapeuta. O sea que ya Eh, tienes acumuladas bastantes experiencias, ¿no? Ya bastantes sí, pacientes que han pasado por tu camino. sí. La terapia, la logoterapia funciona con un enriquecimiento mutuo. Es un clic que se hace muy especial y que tanto la persona, eh, digamos, se ayuda ella misma haciéndose cargo de su vida, como también el terapeuta se enriquece con el encuentro que se da allí y también con lo que el paciente le da. Bueno, pues, ya entrando en materia entonces, Uh me -huh, gustaría que nos definieras qué es la logoterapia, pero uh -huh. digamos, con tus propias palabras, porque muchas veces Mm, creo que como que este tipo de conceptos a lo mejor tienen como a lo mejor, el concepto es muy extenso o quizá un poco complejo, que uh ya -huh, obviamente siendo una persona que conoce del tema, pues lo puedes comprender perfectamente, pero uh digamos, para que todas las personas lo puedan entender de una manera muy práctica, ¿cómo -huh. definirías tú con tus propias palabras la logoterapia? La vida te va preguntando cosas, la vida te va presentando situaciones y el ser humano hace frente a esas situaciones, les da respuesta a esas situaciones desde su parte espiritual, ¿ves? Desde su parte más humana. Y esa forma de darle respuesta es precisamente la logoterapia. La logoterapia viene del logos, que significa sentido, y terapia, que es enfocada al cuidado, al estudio de ese sentido, al camino que ese sentido va tomando. Entonces, la persona le va dando respuesta a estos desafíos. La vida nos va mandando desafíos desde diferentes situaciones y pueden ser personales, pueden ser académicos, pueden ser situacionales, incluso biológicos, ¿no? Entonces, la vida nos pregunta cosas con esas situaciones, nos hace preguntas y nosotros respondemos desde esta parte humana, desde esta parte espiritual, donde está la libertad del ser humano, donde está la voluntad del ser humano. Y esa respuesta es la logoterapia. La logoterapia se enfoca en ver ese camino, en encontrar ese para qué. Esa es la clave de la logoterapia. Encontrar el sentido es preguntarte el para qué me está pasando esto, en lugar del por qué me está pasando esto, que eso nos deja en la arena movediza. El sentido, decía Víctor Frankl, que es el creador de la logoterapia. Víctor Frankl es un psiquiatra vienés, que él es el creador de la logoterapia. Él nace en 1905 y muere en 1997. Y él desde muy joven tenía esta inquietud del sentido de la vida. También supo lo que es el sinsentido. Él vivió en todo prácticamente el siglo XX y le tocó la época anterior a la Primera Guerra Mundial, le tocó la Primera Guerra Mundial, luego el tiempo eh, intermedio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego él estuvo en 4 campos de concentración en 3 años en su vida. Durante 3 años entró a diferentes campos de concentración y bueno, gracias a Dios sobrevivió. Y entonces, fíjate, él decía que la logoterapia es decir sí a la vida a pesar de todo. Él tuvo la genialidad o el interés de unir la parte médica, porque él estudió medicina. La logoterapia a él le interesa desde muy joven. Nace la logoterapia desde que él era muy joven, con esta inquietud de encontrar respuestas a su propia vida y a lo que él veía en los jóvenes. Él empezó a trabajar con jóvenes que venían después de la Primera Guerra Mundial muy heridos espiritualmente, mentalmente, y él quería dar respuesta a todo esto. Él se dio cuenta que había un vacío en la juventud, en el ser humano, que buscaba precisamente respuestas. Y mira, Entonces, ya empezando a hablar del concepto, ya empezamos también hablando de los orígenes, ¿no? Y justamente de Víctor Frank, que es un personaje que a mí me llama mucho la atención y que justamente quería que tú nos comentaras un poquito de él, que era una persona que desde muy joven, él se interesó mucho por esta parte del sentido de vida y la empezó a combinar de alguna forma con la parte médica, ¿no? Entonces como que empezó a compaginar ambas, como que sus ambos intereses para poder quizá de alguna forma, sin que lo supiera tal vez, desarrollar una corriente que más tarde se convertiría en un tipo de terapia. Y entonces lo interesante aquí es lo que él vive.
cuando era joven tenía la vida resuelta, no lo sé, tú me lo sabrás decir mejor, pero vamos a suponer que sí, y entonces de pronto él tenía la vida resuelta y todo era perfecto, él tenía la posibilidad de estudiar, de trabajar, etcétera, pero de pronto llega la Primera Guerra Mundial, después viene este periodo entre guerras y después viene la Segunda Guerra Mundial, que él por la situación en la que se encontraba su familia y todo, termina en un campo de concentración, su familia toda la matan, él es el único que sobrevive, y entonces uno diría, bueno, a partir de ahí, pues, ¿qué sentido de vida puedes tener, no? Ahí ya se acaban las ganas por completo de vivir. Y sin embargo, él encontró una motivación a raíz de algo que fue profundamente doloroso, profundamente traumático, y que para muchos hubiera sido la razón para ya el suicidio o de plano tumbarse, ¿no? Simplemente ya no hacer nada con su vida. Él al contrario, sacó ahí fuerzas no solamente para encontrarle sentido a su propia vida, sino también darle sentido o ayudar a otras personas a que encuentren el sentido. Entonces, háblame un poquito de Víctor Frank, que te interrumpí, pero bueno. No, y está muy bien todo esto que dices, refuerza y da el contexto a esto que te estoy comentando, porque él efectivamente veía este problema del suicidio. Había, desde luego, un alto índice de suicidios, y incluso dentro, obviamente, del campo de concentración. Y él precisamente empieza a tratar con jóvenes para poder apoyar y ayudar a que visualicen otra salida y no llegar al suicidio, ¿no? Entonces aquí también hay otra parte muy importante de la logoterapia, que es básicamente su raíz. La logoterapia pertenece a la filosofía, sale de la filosofía existencial, es europea. La logoterapia es muy importante contemplar que precisamente como nace en Viena, en Austria, a raíz de estas situaciones de guerra que comentas tú, donde precisamente, como dices, la cuestión es qué sentido tiene vivir si las cosas son así, ¿no? Si tengo familiares que están en campos de concentración o que han muerto, ¿no? Bajo este sinsentido que se vivía en Europa. Y entonces él encontró que para dar respuesta a esto que él inquietaba sobre el sentido de la vida, la respuesta en la filosofía. Se pregunta precisamente por temas como el sentido, la vida misma y también la muerte, ¿no? De hecho, la logoterapia tiene un fundamento muy importante que se llama la tríada trágica, que es el sufrimiento, culpa y muerte. Estos tres temas el ser humano se los va a topar en algún momento de su vida. Aquí hay otro punto también básico para la logoterapia, que es entender la antropología de la logoterapia, el cómo ve la logoterapia al ser humano. Y eso es básico también para la práctica de la psicoterapia. El cómo ves tú como logoterapeuta al ser humano, porque esto es lo que lleva a sanar las heridas. Ahorita nos estabas diciendo un poco sobre que es encontrar como el sentido en pequeñas cosas, ¿no? Pero a veces siento que los seres humanos nos enfocamos como en dimensiones muy grandes, ¿no? O sea, queremos saber para qué estamos aquí la humanidad, ¿no? O sea, no nada más yo como individuo, sino la humanidad, cuál es su función en la Tierra, ¿no? ¿Para qué estamos aquí en el universo? ¿Por qué nuestro planeta tiene esta capacidad de desarrollar vida desde hace miles y miles de años, ¿no? Que ha existido la vida, ha evolucionado y se sigue desarrollando. Y entonces es como, pues suena muy complejo, ¿no? Intentar entender entonces el sentido de la vida como eso, como un concepto magnánimo, por así decirlo, a un nivel de cosmos o a un nivel universal, pues claro que se vuelve complicado. Se vuelve mucho más sencillo cuando entonces lo pensamos desde la parte individual, ¿no? De ¿por qué estoy yo aquí? O sea, simplemente respóndete a ti mismo para qué estás aquí. Y tu función no debe ser quizá, estoy en la Tierra para encontrar la cura contra el cáncer o para ganar grandes premios o hacer grandes cosas. No es necesario eso. Fíjate que la logoterapia es tan rica que contempla estas dimensiones que nombras ahorita. Desde la logoterapia se ve el suprasentido como esto cósmico, este alcance que tiene el ser humano también, porque la logoterapia es una terapia de altura y de profundidad, tiene las dos dimensiones, ¿ves? Es de altura y de profundidad, y se expresa desde lo sencillo hasta lo enorme, como dices, ¿no? Pero el sentido de vida tiene estas características, fíjate. Siempre va adelante, porque es algo que nunca se va a alcanzar totalmente. Tu sentido de vida no puede ser algo que logres dentro de un año, porque entonces llegas a esa meta y ya se te acabó el sentido de vida. O sea, el sentido de vida es algo más allá que siempre va caminando como el horizonte.
En la medida que tú vas caminando hacia esa dirección, tu sentido de vida te va llevando a sacar más tu potencial, a desarrollarte más como ser humano y también como humanidad, porque lo que puede lograr un ser humano es porque también lo puede lograr la humanidad. Yo me he enfrentado o he conocido personas que me Ujú. preguntan a mí, me lo preguntan a mí porque yo tengo como te decía al principio, una relación estrecha con la logoterapia por familiares que son logoterapeutas, entonces, digamos, tengo como cierta conexión y conozco del tema, conozco el concepto y ya estoy familiarizada, pero de Ujú. pronto si alguien llega y me pregunta a mí, ¿cuál es la diferencia entre una terapia de logoterapia y una terapia de psicología o no sé cómo se le llame, Ajá. pero bueno, una terapia normal con un psicólogo normal que no es logoterapeuta? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Entonces, me gustaría que me dijeras justamente cuál es la diferencia entre estas dos terapias, si es que existe alguna, o que Ujú. quizá a lo mejor no la hay, ¿no? Que a lo mejor el concepto, el origen es distinto, pero digamos ya el camino que te va a llevar al resultado es el mismo. Ujú. Bueno, en lo que tiene el mismo objetivo cualquier terapia es que busca la sanación de la persona. Fíjate, curiosamente una vez le preguntaron a Víctor Frankl cuál era la diferencia entre el psicoanálisis, porque pues él por estar en el siglo XX tuvo contacto incluso con Sigmund Freud, aunque él claro que era mucho mayor que él. Le preguntaron alguna vez cuál era la diferencia entre en el psicoanálisis y la logoterapia. Y él contestó con un sentido del humor que lo caracterizaba. Él decía, en el psicoanálisis, el paciente permanece acostado mientras dice cosas desagradables de oír. Y en la logoterapia, el cliente permanece sentado y escucha cosas desagradables de escuchar. Fíjate. Eh, dependiendo del enfoque de diferentes teorías, tienen trabajos con diferentes técnicas que toman más el condicionamiento del ser humano. La logoterapia trabaja con la parte sana de la persona para hacer más, para reducir la enfermedad, digamos. Y la parte espiritual del ser humano nunca se enferma. Entonces, esa es la gran diferencia. Que la logoterapia trabaja en el presente, no trabaja con la historia del paciente, aunque la conoce, la sabe, la, la, la conoce para trabajar ciertos temas, pero trabaja desde el presente. Y Y aunque hay otras, si, por sí, ejemplo, te llega un paciente que te dice que él no es nada espiritual, en ese caso, ¿cómo manejas la terapia? Porque, ah, por ejemplo, me imagino que muchas personas son como yo, que relacionamos la palabra espiritualidad con la religión, ¿no? Con religiosidad. Entonces, de pronto, si dice, no, pues yo soy una persona atea, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, y entonces yo no tengo espiritualidad, entonces, ¿cómo funciona ahí la terapia? ¿Cómo puedes tú llegarle a ese paciente? claro. Esta pregunta, qué bueno que la hiciste, porque cuando yo digo espiritualidad, no me refiero a nada de religión. No tiene que ver con religión, tiene que ver con la parte más humana, con tu libertad, con tu voluntad, con la parte que no enferma. Y esa la tiene cualquier persona. No necesitas, aunque seas atea, tienes una parte espiritual, que es mover tus recursos. ¿Qué te hace levantarte de la cama aunque haya una depresión, aunque tengas, qué te motiva? ¿Cuál es ese impulso, ese resorte que te hace ir respondiendo a la vida? Claro, es Y, vivir a pesar de los problemas, porque también exacto. una realidad es que ninguna terapia, ni la logoterapia, ni ninguna va a Uh -huh. solucionar los problemas de manera que dejen de existir, ¿no? Como decir, No, voy a claro. terapia para ya no tener problemas y para que mi vida sea perfecta. Uh Eso no va -huh. a suceder nunca, No, ni con el mejor psicólogo del mundo, ni mucho menos. O sea, sí. los problemas y las cosas a las que te vas a tener que enfrentar que no te gustan de la vida van a seguir ahí. Más bien Sí, la terapia te va a ayudar a cómo las enfrentas, qué exacto, soluciones vas a ayudar a exacto, encontrar para poder exacto, resolverlo, ¿no? Y cómo es, vas a enfrentar la vida, no es que exacto. la vida se resuelva. No, claro, entonces esa es la parte espiritual de la persona. Ese, de cómo se siente la persona, cómo sus recursos, ¿no? Tener acceso a su potencial, a esta parte que enfrenta la vida y que puede venir muy debilitada muchas veces cuando, por ejemplo, en este caso que te decía yo, una depresión o con un tema de ansiedad, puede venir muy debilitada esa parte, pero está intacta y está sana. Entonces, eso es con lo que yo trabajo, en esa parte, en ir a, llevando a la persona a que se dé cuenta que tiene esos recursos, a que se haga responsable, que esa es una palabra también clave en la logoterapia. La terapia busca que la persona se pueda parar sobre sus propios pies, que se haga responsable de su vida. Y la logoterapia ve la palabra responsabilidad como la capacidad de responder.
Es tu responsabilidad. ¿Con qué habilidad le respondes a la vida? Y le respondes desde esta parte espiritual. No tiene nada que ver con religión. Víctor Frank era judío y también tomaba en cuenta la parte espiritual de la religión como para Sí, digamos entonces encontrar. que la religión entonces cabe dentro de la Claro, espiritualidad, como que es, claro, forma parte de eso, o sea, claro. es tu integridad, tu dignidad, el respeto, la tolerancia que tú tienes hacia tu persona, y también Exacto. hay la parte de lo que crees, de lo que no crees, de todo Ujú, esto, ¿no? Este sí, sistema de creencias en los que fuiste educado, digamos. Bueno, me gustaría saber, y entiendo que esta pregunta quizá no sea tan objetiva, más bien pues dependerá de cada terapeuta, ¿no? Y en este caso dependerá de ti la respuesta, ujú, que cómo es una sesión de logoterapia. O sea, por ejemplo, yo soy una paciente que va por primera vez contigo ujú, y tú cómo me abordas a mí o cómo comienza esta sesión. Y te ujú, digo, sé que es una cuestión más personal porque no es como que aplique para todos los terapeutas, pero a lo sí. mejor hay ciertas cuestiones, ciertos lineamientos que sí se aplican para todas las terapias que son específicamente de los logoterapeutas. Un logoterapeuta primero debe buscar se llama rapport, este espacio donde se hace sentir a la persona eh, segura, ¿no? Se va dando este espacio de encuentro, haciéndolo muy humano, muy cálido, ¿no? Un acercamiento a la persona y es muy importante ahí siempre el respetar los valores de cómo la persona ve, cómo la vida le pide, le pregunta cosas o enfrenta la situación. Entonces el terapeuta debe tratar a la persona con toda su dignidad, devolviéndole su responsabilidad a cada momento del proceso para no aconsejar. Fíjate, ahí es muy importante. Un logoterapeuta nunca da consejos, no explica las cosas, tiene que ir trabajando con las técnicas específicas de la logoterapia, como son el diálogo socrático, en el que con preguntas, esas preguntas no necesariamente tienen que ser respondidas. Las preguntas van abriendo la capacidad de responsabilidad del cliente en el que él se va haciendo cargo de su vida. La persona cuando te plantea su tema o su motivo de consulta, el logoterapeuta va buscando que la misma persona vaya respondiéndose y vaya encontrando sus capacidades, su potencial. ¿Ves? Siempre al terminar la sesión tiene que dejarlo mejor de como llegó. Fíjate, ese es un compromiso muy importante. Y bueno, ya hablamos de la parte, digamos, conceptual, de la parte técnica de lo que es la logoterapia. Ahora me Uh gustaría a lo práctico con -huh. dos Muy casos bien. específicos que me gustaría que comentáramos, pero Ok. bueno, para ello me gustaría regresarme un poquito a lo que tú habías dicho de responsabilizarse de uno mismo, que creo que es una definición que a mí me gusta y Uh siento que es muy útil, ¿no? Que justamente eso, de eso se trata la vida, de que llegar a una edad en la que te puedas responsabilizar de ti mismo. Y justamente de eso trata uno de los ejemplos o de estos casos de los que quiero mencionarte. Pero -huh. antes de adentrarme en los ejemplos, Uh -huh. quiero que me gustaría saber tu opinión sobre esta tendencia, como este rechazo que la gente tiene hacia la terapia en general. No hablemos nada más de la logoterapia, sino como a tomar terapia en general, ¿no? Uh Como que la gente no sé, de pronto, no, que nadie se entere que estoy yendo a terapia porque, ay, no van a pensar que estoy loco, o -huh. también de pronto, no, mejor ni siquiera voy a ir porque pues la gente qué va a decir de mí, mi familia, mis amigos, me van a correr en mi trabajo, van a pensar, porque le dicen incluso el loquero, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo al loquero? No, yo no tengo problemas, no, o sea, yo no estoy loco. En realidad, mis problemas yo los puedo solucionar solos. Entonces, es como este rechazo que la gente tiene a la terapia. Y justo estaba viendo un video de un comediante, bueno, lo voy a decir porque no tiene nada de malo, no sé si lo conozcas, es un comediante que se llama Ricardo Farril, -huh. que tiene él en YouTube, en la pandemia me parece, que empezó a hacer como una especie de podcast donde, digamos, hablaba como de estos temas o de estas cuestiones que, digamos, a mucha gente nos afecta. Entonces, de pronto, hace apenas unos días vi, él recibe llamadas de personas que le cuentan sus problemas, ¿no? Y entonces, un poco la finalidad del programa yo entendí que era como que, bueno, vamos a compartir todos nuestros problemas para que veas, para que tú veas que tú, el que estás llamando, que no estás solo, ¿no? Que así como tú, hay otros 80,000 que tienen el mismo problema o que, digamos, vivimos como en esta constante neurosis todos, ¿no? Pero de pronto a mí lo que me impactó mucho de eso es que le hablaba a gente
que de verdad tiene muchos problemas, ¿no? Ya estamos hablando de que pareciera que ya estaban al borde del suicidio, ¿no? Personas diciendo que ya no tenían ganas de hacer nada, que no sabían ni en qué momento habían perdido el interés por vivir, ni por qué ya no tenían ganas, o sea, de cosas que antes los hacían felices o que disfrutaban, que hoy ya ni las hacían porque qué flojera, o personas que a lo mejor se habían lastimado o habían sufrido algún tipo de fractura, una cosa así, y de pronto era como que, ay, pero es que, o sea, es el fin del mundo, ¿no? Y entonces es como, bueno, mi pregunta aquí es, lo que quiero que tú me respondas es, ¿por qué la gente prefiere hablarle a Ricardo Farril y presentar sus problemas en un video de YouTube, en lugar de acudir con un profesional, en este caso con un terapeuta, para poder solucionar eso y entender la raíz de por qué ya no tienen ganas de vivir? Ahorita esto que me comentas es importante porque yo también he visto esto y lo comento a veces con pacientes, ¿no? A veces lo uso como un pretexto para reírnos, ¿no? Con sentido del humor. Lo que nos lleva a terapia son las crisis. Las crisis son momentos en donde hay una situación donde puede haber un peligro, ¿no? Un peligro de deterioro, pero también una oportunidad de crecimiento. Entonces, una persona que llega a terapia llega por eso, porque está en una crisis. Pero ¿qué pasa con este prejuicio, no? De que no, porque van a decir que estoy loco. Y a veces prefieren quedarse ahogados en su situación o comentarlo con amigos o con gente que los pueda llevar como a una solución fácil, porque tienen miedo a este estigma, ¿no? De estar locos. Normalmente cuando vamos al doctor es porque nos duele algo, ¿no? Nos duele la muela, entonces no te esperas ni 2 días para ir al dentista. Si te duele el estómago, te duele la cabeza, le hablas al doctor. ¿Por qué? Porque quieres que te quite los síntomas. Si una persona que le duele el estómago va a la farmacia para comprarse algún medicamento que le cure el dolor y de pronto pasan varios días y no se le quite, no se le quite y al contrario como que empeoró, entonces ya van al doctor, ¿no? Porque, oiga, tengo este problema, no sé por qué y cúreme, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto con la terapia psicológica no funciona igual, ¿no? O sea, si de pronto van pasando los meses y no encuentras la razón de por qué estás así triste, deprimido, desganado, ¿por qué no vas con un terapeuta? Claro, por esta cuestión, ¿no? Del que van a decir. Y eso también es un tema que se trabaja en terapia. A que aunque no te duele nada venir, a que te duela. Porque a veces duele ir a terapia. A veces duele sacar a tus demonios y darte cuenta que tienes que enfrentar ese miedo a la vida, ese miedo a resolver, el miedo a veces a triunfar o el miedo al fracaso. Eso es muy humano también. Es muy humano decir no. Cuando no conoces las ventajas o las virtudes de ir a terapia, pero ahora fíjate que eso ha ido cambiando. Yo veo que ya incluso en Latinoamérica en general y en México concretamente, ha habido una mayor apertura a la terapia, en entender en que realmente esto me va a ayudar a mí y es un espacio privado en el que es una forma que yo puedo realmente resolver y sanar mi situación. Y también que esto me permite aprender herramientas, porque la terapia te da herramientas, no te soluciona ni te aconseja ni te dirige, pero te da herramientas para que tú puedas enfrentar las cosas. Es como aprender a sufrir, para sufrir menos. Hay veces que las personas hasta en eso se boicotean, van con el terapeuta que les dice lo que quieren oír y no necesariamente con el que necesitan. Por eso es como muy particular y muy personal este proceso, pero es una oportunidad que cuando la pruebas ves lo necesario e importante que es, que todo mundo tome terapia por lo menos alguna vez para que conozca y conozca también sus recursos, sus potencialidades. Los sufrimientos, como dices, no se van a ir. No podemos alfombrar el mundo para que no nos pase nada. Es capacitarnos a nosotros para vivir en este mundo que tiene sufrimiento, culpa y muerte. No podemos evitar la muerte, no podemos evitar las enfermedades, no podemos evitar ciertas crisis o situaciones que de repente la vida nos manda. La vida es problemática y a veces la vida nos manda cosas y que no tenemos opción. Entonces, Víctor Frankl decía una cosa muy importante, siempre hay que tratar de enfrentar el sufrimiento y cambiar las condiciones que no nos hacen felices. Si no te hace feliz tu trabajo, busca un trabajo que te haga feliz. Si no te hace feliz tu carrera, puedes tener la opción de cambiarte de carrera. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, sí, saber que no está mal equivocarse, ¿no? Y que de cambiar de opinión.
Exacto. Quizá Esa lo sí, malo es seguir por esa misma línea que tú sabes que es la equivocada porque no te hace feliz, y el exacto, error es seguir en esa misma línea. exacto. Entonces ahí es donde esa línea, ese evento, es el que te cuestiona a ti, entonces te lleva a cambiar tú. ¿Ves? Claro, y también te obliga a actuar. Y entonces yo pensaría que esa es justamente la razón por la que mucha gente no va a terapia. Porque como bien dices tú, el terapeuta, un buen terapeuta no te va a decir lo que quieres escuchar, te va a decir lo que es. Y Sí, es muchas como veces un espejo. escuchar esto, ¿no? Tú quieres escuchar cosas que te van a alegrar la vida, que te van a hacer creer, por lo menos durante unos minutos, que todo está bien sin que tú hagas nada, ¿no? Como si mágicamente las cosas se fueran a solucionar. Entonces, para Fíjate, empezar, el problema de que los terapeutas te van a decir lo que quiere, lo que muchas veces no te van a decir justo lo que tú quieres oír y eso te va a doler. Y en segundo lugar, que creo que es un problema de la actualidad muy grande, es que queremos soluciones rápidas. Quiero ir a terapia exacto. hoy para salir hoy de la terapia y estar perfecto. Y Sí, no, es un proceso, pero la gente no exacto. tiene tiempo para ese proceso. Creemos que la vida se va a arreglar y vamos a estar bien cuando mi pareja no me deje, cuando tenga el trabajo que quiero, cuando gane económicamente lo que quiero, cuando viaje no sé dónde. Y no es lo exterior lo que me va a dar esa realización y esa plenitud, sino mi interior. Entonces empezamos al revés. Justamente creo que es eso, ¿no? Que vivimos en el futuro pensando que cuando tenga este trabajo, cuando tenga este coche, cuando me compre esta casa, cuando haga este viaje, es cuando voy a ser feliz, ¿no? Cuando consiga Exacto, todo cual cosa. En realidad exacto, no es así, porque cuando lo llegas a tener, ahora vas a exacto. querer algo más o simplemente, okey, ya, lo tienes y qué. O sea, ya me tengo que sentir automáticamente feliz. Que la misma sociedad te lleva a no estar mal. Te dicen, no, no llores, haz esto, haz el otro. O sea, soluciones fáciles, rápidas, distracciones, ¿no? Entonces el escape es desde eso hasta el alcohol, las drogas, diferentes adicciones, porque la adicción es un escape del presente, es un escape que no me permite conocerme y hacer un alto y ver realmente qué me quiere decir esta crisis. No digo que esté mal que la gente entonces vaya y le cuente sus problemas a Ricardo Farril, o sea, no digo que esté mal ni que esté bien, más bien No, es que creo que porque muchas veces a lo mejor lo único que necesita la gente es desahogarse, ¿no? Y el simple exacto, hecho de desahogarse y que otra persona te escuche, aunque no te vaya a decir ningún consejo ni te ayude en absolutamente nada, lo único que tú necesitabas era desahogarse, entonces por ese lado está bien, pero cuando tú ya identificas que el desahogarte ya no es suficiente porque verdaderamente te sientes mal, creo que ahí es donde la gente tiene que dejar de lado como esa parte, digamos, banal y exacto. enfocarse realmente en pedir una ayuda verdadera. La logoterapia tiene una forma de acompañamiento en la que se llama cura médica de almas, fíjate. Cuando realmente la persona está viviendo una crisis, te la lleva a tocar los límites de la vida, como en una opción esta que decías del suicidio, ahí lo que entra es esta técnica de la logoterapia que se llama cura médica de almas, que es un acompañar a la persona cuando ha tocado los límites de la vida. Porque decía Víctor Frankl, cuando vivió en los campos de concentración, que vio que les quitaron todo y decía, nos dejaron desnudos ante la existencia, pero no nos podían quitar una cosa, que es la libertad de decidir con qué actitud voy a vivir esto. Y a veces la vida nos quita cosas, a veces la vida nos hace tocar el sufrimiento muy profundamente y que lo único que tenemos es la actitud para enfrentar ese sufrimiento. Y esa es una forma de encontrarle sentido a la vida. Esa es una de las vías al sentido, la actitud. Estoy de acuerdo. Pues bueno, Mm, ahora sí vamos a los ejemplos. Bueno, sí, el primer ejemplo es una persona adulta, como ya te mencionaba, que digamos, entre 30 a 35 años, que en teoría ya debería tener un trabajo estable o por lo menos tener un trabajo, ¿no? O sea, algo que se pueda sostener económicamente, que pueda ser, se pueda independizar, que a lo mejor ya tenga una pareja estable o no, pero que sepa lo que quiere, ¿no? Si quiere una pareja estable o no la quiere. Y de pronto es un adulto que no es capaz de mantener su trabajo, que lo corren constantemente, que no es capaz de sostener una relación a largo plazo, no tiene esa posibilidad, ¿no? De no mantener nada en su vida, de no tener ningún tipo de estabilidad. Y mm, entonces esta persona va con un psicólogo y entonces ya en las terapias con el psicólogo se descubre que
hubo digamos, sufrió un trauma infantil, vamos a hablar de abandono, ¿no? O sea, como abandono familiar, y es una situación que fue arrastrando hasta su adultez y que por lo tanto llega a lo que mencionábamos muy al principio, de que no es capaz de responsabilizarse de sí mismo, ¿no? ¿Cómo la logoterapia podría tratar a este paciente? Mira, el logoterapeuta va haciendo contacto con la forma en que esta persona ve su vida. Y entonces él no está haciéndose responsable de lo que a él ya le toca ahora como adulto, porque se quedaron cosas sin resolver anteriormente, ¿no? La logoterapia va a entender es que tiene una depresión reactiva a ese trauma infantil y también podríamos considerar una depresión nógena. ¿Qué se refiere lo nógeno? Precisamente lo no, nous con doble O se refiere a la parte espiritual. Tiene una depresión en su parte espiritual porque no está usando sus recursos, ¿ves? No está manteniendo el trabajo, no puede tener pareja estable porque tampoco él se ha hecho cargo de él. Tiene asuntos sin resolver ahí. Que lo primero que yo haría sería conocer cómo él está interpretando ese sufrimiento que le está a él boicoteando, le está impidiendo hacer frente a su vida. Entonces, es ampliar su parte espiritual, llevándolo a ver lo que sí tiene. Llevándolo a ver, yo lo que le haría ver es saber, ¿qué sí te gusta hacer? ¿Qué sí disfrutas de la vida? ¿Dónde está tu fuerte? ¿Ves? Aunque sea chiquito, su parte espiritual a lo mejor es muy limitada. Entonces, ahí como con ese hilo conductor, jalando, a encontrar el cómo llevar ese interés a otras áreas de su vida en el presente y en el que él encuentre el sentido a buscar algo que sí le guste también en el área profesional. Y Claro, primero es eso. enfocarse en las cosas buenas que tiene la persona, ¿no? En Exacto, lo positivo, no en lo exacto, malo, no en lo que no le gusta de él, en lo que quisiera exacto, cambiar, sino en lo que sí te gusta para potenciarlo. exacto. Esos ratos de disfrute y de compartir van a ir llevando a ver que puede haber un sentido más allá de solamente enfocarse en esto que en su pasado lo marcó de alguna manera, porque la logoterapia ve este pasado como un destino, ¿ves? La logoterapia, el destino es aquello que no podemos cambiar, como Pero es hacerlo no consciente, clavarse ¿no? en el pasado, porque a lo Exacto, mejor siendo un niño, pues no podía hacer mucho por sí mismo, no era exacto, un niño, o sea, más bien exacto, él dependía de otros adultos que lo pudieran hacer crecer de una manera sana e integral, pero claro, siendo exacto. un niño, pues él no tenía como mucha parte en ello. Sin Ujú, embargo, no te puedes quedar en ese pasado, sino más bien moverte hacia tu presente y decir: exacto, "Si no puedo cambiar el pasado, sí puedo cambiar el presente para tener un exacto. futuro mejor". Exacto. Entonces es movilizar sus recursos para que él pueda ver esto y una vez que lo vea, naturalmente el ser humano busca esta salud y busca enfrentar y hacerse responsable. El segundo ejemplo, el segundo caso, es de Ujú, una chica que, digamos, repite patrones a lo largo de su vida con sus parejas. Es decir, ella elige siempre inconscientemente, sin darse cuenta, que siempre está eligiendo parejas que de alguna u otra forma tienen problemas con el alcohol. Es decir, que no nada más es que beben y beben mucho, sino que al momento de beber tienen que llegar a ese estado de ebriedad y que además se ponen agresivos, son violentos con todas las personas que los rodean y que es una tendencia, ¿no? No es como que algo esporádico, sino que es algo recurrente. Entonces, lo mismo, esta persona fue a terapia y ujú, descubre que bueno, no descubre porque, o sea, bueno, sí, porque de alguna forma ya lo sabía, pero digamos, no lo tenía de manera consciente, que su papá era alcohólico. Entonces, aquí la cuestión es, sí, repites patrones de lo que viste, de lo que viviste, de lo que conociste, y entonces, ¿cómo la logoterapia puede ayudar a romper con ese ciclo, a dejar, ahorita fue el caso de una persona que tiene una relación con personas que son alcohólicas, pero puede ser como con cualquier relación tóxica que puede existir, ¿no? Entonces, ¿cómo, claro, cómo romper estos patrones con la logoterapia? claro. No se está viendo ella misma, ¿no? Está inconscientemente eh, relacionándose con personas que no están emocionalmente disponibles. Entonces, aquí es precisamente hacerse cargo de su vida, de poderse ver. En la logoterapia hay tres formas de ver la culpa. Hay tres tipos de culpa. La culpa real, la culpa neurótica y la culpa existencial. La culpa real, desde luego, es una culpa sana. Es cuando tú te das cuenta que hiciste algo equivocado y pues claro que sientes una culpa que te lleva a reparar el daño.
Lo asumes. lo asumes. En la culpa neurótica, que puede ser parte de lo que esta chica tiene, es sentirme culpable por algo que yo no hice. Entonces está tendiendo a salvar a las parejas porque de alguna forma se está culpabilizando o está viendo ahí desde luego un reflejo de su papá, está buscando sanar la relación que tuvo con el papá, en la que siente culpa de no haber tenido esta relación como ella hubiera querido, no tenía el papá accesible que ella hubiera querido. Entonces lo está tratando de encontrar en las parejas este amor, esta protección que no encontró con su papá, ¿no? Está proyectando ahí. Y también esta culpa existencial, que es de lo que más nos llega a consulta en logoterapia, es el sentir que no eres lo que debes ser, o que no haces las cosas que debes ser, o que no tienes la vida que deberías de tener, o que podrías tener, y entonces hay mucha culpabilidad. Pero es Donde se como van un haciendo. autosabotaje, ¿no? Como creer que Exacto, no mereces más, entonces me exacto, busco lo que creo merecer, que es dañino exacto. para mí, pero yo estoy tan mal que creo que eso es lo que merezco, ¿no? Que no merezco Exacto. nada. Entonces, a través de la logoterapia, le va encontrando también el sentido a este sufrimiento, que gracias a este patrón, ella tiene la oportunidad de descubrir esto. Aquí es donde viene la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estoy repitiendo estos patrones? ¿Qué tengo que descubrir de mí, de mi historia? ¿Y qué puedo sanar ahora? Soy responsable de hacer algo al respecto. No me puedo quedar en la queja, victimizándome, haciéndome víctima, que esa es una forma que nos boicoteamos, buscando el sufrimiento innecesario. No, muchas veces lo más fácil es justo eso, ¿no? Victimizarte para que Uy, los sí, demás sientan empatía por ti. claro, Es más fácil porque claro, entonces voy a ser como el niño chiquito al que todo el mundo tiene que abrazar porque pobrecito claro, sufrió mucho, cuando en realidad es eso que sufriste ya fue, o sea, ya lo claro. sufriste, ya está en tu ¿Ahora pasado, qué vas a hacer? y ahora qué vas Porque a hacer, si pero te claro, quedas, dar ese paso de dejar de ser víctima claro, es lo difícil, ¿no? claro. Por eso la técnica de la logoterapia es confrontativa, es muy amorosa en el acompañamiento, es muy amorosa para acompañar el dolor real, pero es confrontativa cuando la persona se boicotea. Eh, cuando una persona se victimiza o hace juegos de yo no puedo con la vida, la logoterapia ahí confronta tus aptitudes y tu capacidad y te dice, a ver, nada de pobrecita, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué podrías hacer? Mira, justo te hacía estos dos ejemplos, estos dos casos, porque también he escuchado personas que creen equivocadamente que la logoterapia sí funciona, o sea, que no es ningún tipo de pseudociencia, ni mucho menos, o sea, que sí funciona, Uh pero -huh. que funciona a un nivel, digamos, como bajo, que no puede tratar temas muy profundos o problemas ya más graves, ¿no? Lo cual creo que es una falsedad. Tú me lo dirás mejor. O sea, sí, obviamente si hablamos de problemas ya como bipolaridad o depresión, que ya son enfermedades que ya necesitan de una medicación, que además de una Sí, terapia ya necesitan de un tratamiento médico, ahí sí, sí. más bien, a lo mejor ir con un logoterapeuta te va a ayudar, pero también vas a necesitar un psiquiatra porque necesitas que te prescriba una medicación. Uh Pero -huh. cuando se trata de problemas como esto, de algún trauma infantil, de este tipo de problemas que en la adultez te tienen frenado para conseguir tus metas o para poder ser alguien mejor en la vida, Uh -huh. entonces ahí sí la logoterapia tiene toda la posibilidad de ayudarte, ¿no? No es Claro. como que la logoterapia se limite a un cierto tipo de problemas, que bueno, No, yo no sé mucho, yo no entiendo muy bien a qué se refiere la gente cuando dice problemas menores, ¿no? ¿Qué puede ser un problema menor? claro, claro. Para mí a lo mejor un problema menor podría ser que me deje el novio, ¿no? Uh Pero -huh. para otra persona puede ser la muerte, puede ser Claro, el fin de tu vida. Entonces, claro, pues no, realmente no no existen los problemas menores. A todos nos claro. afectan problemas de manera diferente y en mayor o menor medida. Como dices, cualquier tipo de situación eh, mental, ya sea desde la parte neurótica o la parte incluso de trastornos de la personalidad, pueden ser atendidos con la logoterapia, porque siempre la logoterapia se va a enfocar en el espacio libre de la persona. Y en cualquier caso, aún en casos psiquiátricos, que como dices, claro que tienen que estar a veces acompañados de una medicación, pero siempre el ser humano es un ser humano y la logoterapia así ve a los clientes, así ve a los pacientes, como un ser humano a veces doliente, le llama Víctor Frankl, el ser humano cuando está en un sufrimiento extremo de una enfermedad mental, en el que no pierde nunca su dignidad. Entonces siempre puede ser atendido desde estas técnicas del acompañamiento y la cura médica de almas. Entonces, aún en casos de situaciones de más complejos de salud mental, siempre el ser humano, mientras sea un ser humano, tiene un espacio libre
que la logoterapia puede atender. Perfecto. Y pues bueno, ya para terminar con este podcast, me gustaría que nos dieras alguna reflexión precisamente a toda esta gente que a lo mejor sabe y sabe desde hace mucho tiempo que están mal, que tienen un problema que necesitan tratar, pero que no se han animado a tomar terapia. Entonces, ¿tú qué le dirías a esta gente para que se anime a tomar terapia, para que no sientan miedo, para que ya no se frenen más a sí mismos y al contrario, busquen ayuda? Este es el punto número uno. Cuando llega primero una persona a mi consultorio, siempre le pregunto, ¿vienes o te traen? ¿No? Es muy importante que esto no sea forzado. No se trata de convencer a las personas. Yo no las convencería. Yo les diría, si no quieres, no vayas. Estás en tu libertad como ser humano de no ir. Es simplemente que aprendas a través de este podcast o a través de cualquier situación, que puedas aprender a observar en el libro de la vida tus opciones y que tú decidas libremente qué opción quieres. Sí, que tú decidas qué es lo que va más contigo y que te atrevas a ser valiente y a ser coherente contigo. Y que si tú dices, yo no quiero, a ver, tampoco es algo que pueda forzarse porque ni todos los terapeutas son para todas las personas, ni todas las personas para todos los terapeutas. Esto es muy único, es un clic entre dos seres que se van acompañando. Entonces, la primera característica es que tienes que ir libremente. Y si tú no quieres ir, no tienes que ir. La libertad humana es lo que te permite hacerte responsable de tu respuesta. Y que si tú un día decides probarlo, ir, el que tú lo sientas como que tú te estás dando esa oportunidad. Nadie te lleva, nadie te forza en la vida a crecer, pero tampoco a disminuirte, tampoco a hundirte. Que nada te lleve a hundirte tampoco. No permitas que nadie sea una autoridad para ti dentro de ti. Tú toma tus propias decisiones, sé libre y hazte responsable de las consecuencias. Y vive de acuerdo a esas decisiones. Hazte cargo de tu vida. Sé tú. Eso es lo más importante. Y si algo te estorba para ser tú y ves la terapia como una opción para quitar ese bloqueo, porque la terapia tiene más que ver con desaprender que con aprender. Si tú te quieres dar libremente la oportunidad de la terapia, será un camino que tú vas a explorar, que tú vas a responder y el que tú vas a hacer. No va a ser mérito del terapeuta, es mérito tuyo el salir de tus problemas, porque es tu responsabilidad vivir tu vida. Porque un día nos vamos a morir. Y la muerte es parte de la vida. Y la muerte, aunque es un límite temporal a la vida, le da sentido a la vida. No se trata de llevar una vida perfecta. Se trata de ser como somos, imperfectos, únicos e irrepetibles. Eso les diría. Muy bien, pues te agradezco mucho por esta reflexión, muy profunda, muy útil también. Y pues nada, yo espero que a toda la gente le haya gustado mucho ver este podcast. Te doy las gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por lo que has compartido con nosotros. Y pues nada, espero que a toda la gente le haya sido útil, que los invito a que lo compartan precisamente a todas las personas que crean que les pueda justamente ayudar a escuchar todas estas cosas que Abby nos comentó sobre la neuroterapia, sobre la terapia en general, la importancia de cuidar nuestra salud mental. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego.